cosa que tú le quieras cambiar a Blender se lo puedes hacer en cuanto a colores, diseño, y bueno, además de que es completamente open source. Por ejemplo, aquí le vamos a ver si podemos ver los diferentes temas. Podemos cambiar el tipo de texto. Así para que sea un poco más grande. Y se pueda leer mejor. ¿Qué suena? ¿Eso soy yo? ¿Soy yo o es alguno de ustedes? No, creo que eres tú. Yo no tengo nada. Wow. Yo tengo aquí nada, no tengo nada tampoco. Ya revisé todos mis tabs. Qué extraño. Bueno, habría que revisar. Bien, volvamos al punto. Entonces, bueno, me quiero enfocar en el funcionamiento de Blender como tal. ¿Qué suena? Ah, no, Puch, ¿podrías mutear tu micrófono, por favor? Yo. No pequeño escucho. Ya, pero... No. Dale, en la interfaz de audio deberías poder mutearlo. Yo estaba en mute. ¿Estoy en mute? No, es Puch el que tiene la música. Ah. Puch, ¿nos escuchas? ¿Puedes mutear la música? Como que es un troll, parece. Mira, estamos. ¿Cómo lo puedo...? Carlos, yo creo que tú puedes mutearlo, ¿no? Estoy tratando, pero no logro mutearlo. Qué loco. ¿Ustedes lo logran mutear? No, yo no tengo acceso a mutearlo. Yo tampoco, qué loco. Bueno, mira, voy a enviarles otro hangout. No hay problema. Dale. Listo. Ok. Entonces, trollcito el pana. Sí, como que por ponerlo en Twitter, probablemente. Qué loco, nunca me había pasado. Ahora sí, bueno, voy a poner a compartir otra vez la pantalla y listo. Dale. Compartir pantalla abajo. Ajá, entonces, una de las cosas que se recomienda hacer de una vez es de darle aquí en Preferences, Input, en Emulate Numpad. Porque esto es algo que se usa mucho en Blender, que es usar el numpad del keyboard. Ya, vamos a buscar una imagen. Ah, yo tenía una aquí que había bajado. Aquí está. Este numpad normalmente se utiliza en Blender Full. Esto era algo común en los teclados de hace 10 años. Y es muy práctico para cambiar la vista 3D. Pero ya no se tiene. O sea, ya las computadoras actuales no lo tienen. ¿Tú lo tienes, Will? No, yo tengo Mac. Exacto, es que es muy poco común ahora. Sin embargo, yo lo encuentro muy práctico. Bueno, quizá es algo de que yo estoy acostumbrado ya a usarlo, pero de verdad que es la manera más práctica de cambiar la vista. Entonces, básicamente es usar los números, las posiciones, para decir desde dónde lo quieres ver. Por ejemplo, el 1 es desde el frente.
el 3 es desde el lado derecho y el 7 es desde arriba, como decir las tres posiciones de este numpad. ¿Me explico? Ok, entiendo. Entonces desde el frente, desde el 3 y desde arriba. O sea, sería lo mismo que como si fuera el sistema de coordenadas, ¿no? O sea, si lo ves desde el eje X, del Y o del Z, algo así. Exactamente, como este eje de que está aquí, este aquí en la derecha. Claro. Como decir, así ya va. A ver. Coño. Ya va, quiero tomar un screenshot y eso justo me tapa. Ajá. Este mismo. Similar. Claro. Vamos a hacer un mapping sencillo. Entonces, bueno, el punto es que a mí me parece muy cómodo usarlo y es como la manera más normal. Sin embargo, no es obligatorio, pues. Entonces, por ejemplo, si estamos aquí y yo le doy en el 1, lo pone a ver desde el eje X o viéndolo desde el eje Y. Voy a agregar unos objetos rápidamente para que podamos ver los cambios de cara. Vamos a poner un cubo, un cilindro y un cono. Entonces, lo vemos desde el frente. Sería apretando 1, 3 desde la derecha y 7 desde arriba. 1, 3 y 7. ¿Me explico? Sí. Entonces es muy rápido. Y usando ese mismo esquema, tienes también estas flechas 2, 6, 4 y 8, que son para moverte hacia la derecha y hacia la izquierda. Por ejemplo, voy a apretar el 4 y el 6. 4 y el 6. Te rota la vista, ¿no? Exacto. En el mismo eje. Y si estás viéndolo desde el 1, que sería desde el eje Y, el 4 y el 6. Y el 8 y el 2, que sería 8, 2. 8 y 2. Entonces te permite 4. O sea, si lo internalizas o si te compras un keyboard, un numpad de esto por un tiempo, lo usas, ya lo usas automático con tu cerebro y luego cuando lo necesitas usar y no tienes el numpad, tu cerebro igual dice, bueno, el 8, el 2, el 3. Entonces, bueno, es una recomendación que quizás no es la ideal. Decir, bueno, bienvenidos al software, lo primero que tienen que hacer es comprarse un hardware. No. Pero para que sepan que eso es importante. Y que si lo utilizan es muy práctico a la hora de trabajar. Porque a veces necesitas ver cosas y es como, ¿cómo se ve desde aquí? ¿Cómo se ve desde allá? En cambio, estás trabajando y haces, viendo desde este ángulo. Agarro este vértice, lo muevo, desde este ángulo tal, no sé qué, desde este tal, ¿sabes? Vas trabajando súper rápido, desde arriba, desde este ángulo, desde el tercero, ¿ves? Te cambia súper rápido de lado y es muy rápido, ayuda full, pues. Ahora, otra cosa muy importante es el botón para borrar. Normalmente se borra con delete, se borra con suprimir, ¿cierto? En Blender se borra con la letra X. Sí, eso lo aprendí a la mala. Y es una locura, pero después de que usas Blender meses, de verdad que tu cerebro es, no sé por qué, es mucho más intuitivo usar X para borrar que delete, no sé por qué. Luego quieres usar X en el resto del sistema operativo. Y también está más cerca el teclado, ¿no? Tienes que moverte menos para borrar. Exacto. Es muy práctico. Es una locura, es como que al final dices, conchale, ojalá todo funcionara como Blender. Entonces apretamos X y él nos pregunta si estamos seguros. Podemos apretar Enter o darle aquí mismo en la interfaz que nos sale. Ahora la mayoría de las cosas salen interfaces gráficas que no salían siempre, pero ahora es como para hacerlo más user friendly, pues. Blender, cada vez que lo abres, parte de un archivo por defecto que te permite, cada vez que tú quieres empezar de nuevo, dices File, New, él parte de este archivo, ¿sí? Pero tú puedes cambiar este archivo de partida. Tú dices, oye, pero a mí no me parece que lo mejor sea empezar desde un cubo. Tú le das X, lo borras y con Shift A agregas. Shift A es Add. Y puedes, por ejemplo, agregar un plano.
Shift A y agregar otra cosa que tú quieras. Algo que se usa en Blender mucho es el monkey, que es una figura un poco más compleja que un cubo, más compleja que un cilindro, más compleja que las figuras básicas, sin ser tampoco demasiado compleja. Y se le llama Susan, es como la mascota de Blender. Entonces la mayoría de las cosas que tú quieres probar una textura, quieres probar un efecto, quieres probar un color, y dices, oye, pero en realidad probarlo en un plano o en un cubo no me va a mostrar digamos, cómo se distribuye el color, cómo afecta, cómo se refleja. Pero entonces una figura como Susan sí te da una mejor apreciación de lo que estarías probando. ¿Sí ves? Es un mono. Imagino que ya lo habías visto. No, no lo conocía, no lo había visto. Es como la mascota. Y no sé por qué escogieron eso, pero bueno, es lo que hay. Bien, entonces, así como estábamos viendo, apretando 1, nos vamos al frente, 3 a la derecha y 7 desde arriba. En este mismo numpad, entonces también tenemos el 0. El 0 es ver desde la cámara. Entonces siempre puedes estar brincando, frente, muevo esto, no sé qué, cambio cómo se ve desde la cámara. No sé qué, y desde la cámara, y así. Mira, y no hay una combinación de teclas, porque por ejemplo en Unity, yo uso que si Command y arrastro el clic, y con eso voy rotando la cámara hacia donde mueva el cursor, ¿no? O con Option también hago otro movimiento de cámara. ¿Existe algo así en Blender o solo con el teclado numérico? Bueno, vamos a seguir como con los comandos básicos y yo creo que vamos a llegar a eso que tú estás preguntando. Ok. Inicialmente, entonces, lo más importante es la letra X, que es que para borrar. Si yo quiero mover cosas, es con la letra G, de Grab. No sé si se puede ahora con el botón derecho. No, fíjate, no es. Bueno, aquí. Esto lo pusieron ahora de este lado, probablemente. Aquí está, Move. Disculpen que yo no les estoy quizás explicando directamente sobre la interfaz gráfica, sino los comandos, porque es al final lo ideal que aprendan a usar. No, está bien, porque en el tutorial yo vi que este chamo hacía todo con comandos, pero me sentía como la primera vez que aprendí BIM. Cuando veía gente trabajando en BIM, que uno dice, chamo, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Y Shift A, no sé qué, X, G, H, F, no sé qué. Y hace un montón de cosas, todo por comando, y lo hace súper rápido. Exacto. Entonces, yo les voy a ir diciendo los comandos y luego voy a tratar de conseguir la interfaz gráfica de cómo se hace ahora con la interfaz gráfica, por si no se acuerdan el comando. Y mira, por lo general, casi todo en Blender te da el comando cuando te paras encima también. Por ejemplo, Move te dice que es Shortcut, Shift Spacebar, eso no lo conocía, Shift Spacebar, o la letra G. Entonces, vamos a ver, le doy aquí esto, que selecciono y ya muevo. Bueno, exacto. Antes había que seleccionar y darle la letra G y ya empezabas a mover. G, mueves, Tener el mouse libre. De hecho, lo chévere de eso es que puedes tener el mouse en cualquier parte y apretas G y él captura ese objeto y lo mueve. Así como con G mueves. ¿Cómo sabe qué objeto va a capturar si tienes varios objetos en pantalla que te agarra todos? No, tienes que haberlo capturado primero. O sea, vamos a poner varios, por ejemplo. Q. Esa es la cosa. Si tienes este seleccionado, no importa que estés parado encima de este. Si le das G, mueves el que tienes seleccionado. Ok. Me imagino que ahora con esta opción, a ver, puedo agarrar este y arrastrar. Sí, la selección con esto ya es más dinámica. Pues puedes seleccionar uno, con Shift puedes seleccionar el otro, y todo lo que hagas arrastrando es mover. Supongo que si busco aquí también, esto debe ser Size, Scale, Si arrastro, cambio el tamaño, exacto. Anteriormente seleccionabas, apretabas S y cambiabas el tamaño y ya. Seleccionas S, cambias el tamaño. Y así como con G
agarras, con S cambias tamaño, con R rotas. Ok, pareciera como intuitivo hasta el momento, ¿no? R rotar, S de size, E de grab. Exacto, sí, sí. T, transform. My God. Ok, no sé usar T, vamos a aprender a usarlo. T. 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 No sé usar T, lo siento. Transform. Ah, ok. Move, rotate, scale. Drag action. Orientation. Bueno, este transform es nuevo, no lo sé usar. Como que te permite hacer grab, rotate y scale al mismo tiempo. Pero sinceramente nunca lo he usado. Ah, mira. Ah, te da muchos modificadores. Te da este para rotar, este para cambiar de posición. Y me imagino que el del centro. Ay, ¿cómo lo muevo? Ah, y los de los lados. Y todos los. Falta es escalar, ¿no? Ajá, y. Ah, ok. Ah, mire, puedes escalar por eje. Exacto, ajá. Está bien, eso es nuevo, está práctico. Está bastante más user friendly que antes. ¿Sabes? A veces era complicado hacer a veces giros así dinámicos. Pues tenías que pararte arriba, girar un poquito así, pararte de frente, girar otro poco así, ¿sabes? Esto está bien chévere, me parece. Rotar las cosas así. Entonces, bueno, hasta ahora se entiende, ¿cierto? Sí, hasta ahora todo bien. Hay otro concepto que no sé si está en otras aplicaciones, que es el concepto del cursor 3D. Porque una cosa es el cursor este que yo uso del mouse todo el tiempo, y otra cosa es el cursor 3D, que es este bichito que está aquí en el centro. No sé si lo ves, como con unas líneas rojas y blancas. Sí, lo veo. Ese es como un cursor, pero que está en el mundo 3D y que te ayuda a ti a hacer diferentes cosas. En otras palabras, por ejemplo, si yo quiero poner algo aquí, muevo el cursor 3D. Vamos a ver, lo pongo aquí. Exacto. Y ahora él está en ese espacio 3D. Ojo, claro, cuando estás en 3 dimensiones a veces no es muy preciso la posición en que lo pones. Entonces lo ideal es usar las vistas ortogonales para decir, ok, lo quiero aquí, desde este lado, y desde arriba lo quiero aquí, para que quede exactamente donde tú quieres. Y ahí sí le das añadir y lo que agrega lo pones con el centro justo donde está el cursor 3D. Entiendo. Es como es un objeto, bueno, es un cursor, pero que no lo usas como un cursor normal. Es simplemente un punto. Claro, está en el mundo 3D. En el mundo 3D y te cumple diferentes funciones. Cuando haces size, por ejemplo, por defecto, el size es en base al centro del mismo objeto. Pero bueno, ya más adelante, no sé, bueno, quizá hoy, quizá no, vamos a ver que podemos luego decir que las cosas sean no en referencia al centro, sino en referencia a donde está el cursor 3D, por ejemplo. Así como también podemos seleccionar vértices y le podemos decir mover el cursor a lo que está activo. Ping. Esto es con Shift S. Sale este menú de cosas que se pueden hacer relacionadas con el cursor. Mover el cursor a donde está la selección, mover la selección a donde está el cursor. Todo como interacciones entre lo que tienes seleccionado y donde está el cursor 3D. Entonces lo que yo hice ahorita fue seleccionar un vértice. Ah, bueno, es que me estoy saltando cosas, disculpa. Primero que nada, con tabulador cambias entre el modo objeto y el modo mesh. O el modo edit mode y object mode. En object mode... Okay, el modo mesh es el modo edit, donde puedes arrastrar los vértices y esas cosas. Exactamente. A ver, por ejemplo, Susan, en modo objeto yo la puedo mover, le puedo cambiar el tamaño, la puedo rotar, pero no le puedo cambiar las cejas porque estoy en el modo objeto, lo estoy viendo como un objeto completo. Si le quiero cambiar estos vértices de acá, tengo que entrar al modo edit, que normalmente se hace con tabulador para entrar y salir rápidamente. Y ahí sí puedo seleccionar
clic, un vértice, shift, el otro vértice, G, y cambio la posición de esos vértices. Entiendo. G, S, de arriba, R, S, G, R, S, G. Y así hasta que lo vas poniendo exactamente donde quieres. Con la letra A seleccionas todo. A de All. Y si le das 2 veces, deseleccionas todo. Ok, eso es estando dentro, es igual que Vim, ¿no? O sea, dentro del Edit Mode tienes los mismos shortcuts con diferentes significados, ¿no? Exacto, ajá. Aunque no tan diferente, porque R sigue siendo... R es rotar en todo Blender. Ok. S es size en todo Blender. De hecho, hay otras cosas completamente... otro mundo, como por ejemplo es la parte de edición de video, edición de nodos y todo. En todos lados, R es rotar, S es size y G es grab. O sea, que lo que te cambia es el contexto de lo que estás rotando, básicamente, ¿no? Exactamente. Porque aquí en modo edit vas a rotar un vértice, en modo objeto rotar el objeto completo, en el video, no sé, rotará el frame, cosas así, ¿no? Exacto. Y por último, en cuanto al numpad, el número 5, que no tiene como mucho significado, o sea, está como en una posición muy central de todo el numpad, es el que cambia la visión entre ortogonal y perspectiva. Fíjate. Esto es perspectiva, esto es ortogonal. Perspectiva, ortogonal. ¿Sí pillas la diferencia? O sea, veo el cambio, pero no entiendo cuál es. Ok, en ortogonal, perdón, en perspectiva, afecta qué tan cerca estás del objeto, porque es como verlo con un lente real, pues, ¿sí? Ok. Fíjate, estas líneas, las líneas que están en el fondo, tienen perspectiva. O sea, aquí estas líneas están más cerca una de la otra y aquí están más lejos una de la otra, porque esa es la perspectiva. Pues hay un punto de fuga. Ok. Mientras que si le quito, le voy a dar 5 otra vez. Ping. Le quito, ahora mira las líneas. Entiendo. No tienen perspectiva, pues. Okay. Es como, se parece a como si lo estuvieses viendo desde muy, muy, muy lejos con un telescopio. Ok, entiendo. Entonces, por lo general, te ayuda mucho, porque hay cosas que, por ejemplo, si yo lo pongo así, a veces va a depender del lugar donde está la cámara. Podría esta oreja en realidad estar más allá de este cubo, más a la derecha del cubo, solo que mucho más lejos, ¿sabes? Depende de la distancia, la posición relativa en la que está. Mientras que si lo pones en ortogonal, así, en ortogonal, a juro, no se están tocando. No sé si me explico. Sí, te entiendo. O sea, vamos a poner un ejemplo así, ya va. A ver. Ajá. Eso, así, mira. Aquí. Aquí lo estamos viendo con perspectiva. ¿Sí? Y pareciera que hay un espacio entre este cubo y Susan, y este cubo y Susan, ¿cierto? Con perspectiva. Entonces yo quiero que en realidad no, o sea, que no haya overlapping entre ellos. Entonces quito la perspectiva y ahí veo realmente la posición exacta en la que está cada uno. De hecho, vamos a verlo desde arriba. ¿Pillas cómo están? Ya. Sí. Entonces, claro, yo si lo veía desde aquí... Ajá. Claro, lo que pasa es que la perspectiva cambia mientras más cerca estés del objeto, ¿no? Exacto, ¿ves? Entonces, así con perspectivas, todo se dobla porque está simulando un lente. Entonces le quito la perspectiva y me muestras como los datos, dónde está cada cosa, sin tomar en cuenta mi ubicación, ni mi perspectiva, sino la ubicación matemática de cada cosa y ya. Ok, ¿qué siguiente? Bueno, ya sabes entonces, modo edición, modo objeto, modo edición, modo objeto. Hay otros modos bien interesantes aquí, como por ejemplo el modo sculpt.
escultura, de esculpir. Y bueno, esto ya es un mundo entero. O sea, nada más el modo escultura es una locura. Todo lo que se puede hacer. Pero en una malla como esta, tan sencilla, no tiene mucho sentido esculpir. Porque obviamente tú esculpes es sobre los vértices. Y esto tiene muy pocos vértices. Entonces, no nos vamos a meter por ahora en el modo escultura hasta que no lleguemos a una parte que es como, por ejemplo, agregar muchos más vértices artificialmente a una malla. ¿Bien? Ok. Pero antes de eso, vamos a ver los diferentes modos en los que puedes ver las cosas aquí. Esto es el modo, digamos, vértices. A ver, display, shades. Ok. Display the object as wire edges. O sea, solo los vértices. Solo como cables. A ver. Object mode. Vamos a seleccionar uno. ¿Eso cómo lo activaste? ¿Ese modo? Ajá. Porque se le guió un pelo. Perdón. Aquí. Ok. Perfecto. Aquí están los diferentes modos que son wire edges. Este se llama solid. O sea, muestra simplemente objetos sólidos. Este sería look depth. No sé por qué se llama así ahora. Este ya deberíamos... Bueno, es que no tenemos lámparas y sólidos y demás. Pero aquí ya empieza a verse mucho más renderizado. Y este es render preview. O sea, ya la renderización como tal en tiempo real. Lo más real posible. Claro, ahí la iluminación afecta burda, ¿no? Porque sí. Ya es el render. Ahí ya empieza a jalar durísimo procesador y render. Pues. Entonces tú normalmente te mueves en el mundo de los wire edges y en el mundo del solid. Y a veces pasas a estos. Aunque con el nuevo motor de render Eevee, que utiliza las mismas extensiones que los videojuegos, es increíble cómo puedes trabajar directamente y se ve como renderizado, pues, porque usa el motor gráfico casi al 100%. Pero no entremos todavía en esa parte. Estamos en el sólido y aquí, bueno, tú puedes cambiar qué tanto quieres que se vea las sombras, qué tanto, pero no vamos a ahondar en esos detalles todavía, porque esto ya es como muy específico de cada modo de visualización. Hay muchas cosas que tenemos que cubrir todavía. Tienes la suerte de que ahora todo, o sea, la verdad que está muy, muy, muy... si te pones a explorar todas estas cositas que están acá, puedes hacer de todo, que antes eran puros shortcuts. Entonces está bien chévere. Algo, por ejemplo, importante. Cuando tú estás haciendo rotaciones, y grab, y size, y todo esto, tú lo estás haciendo en referencia a los ejes globales. Los ejes globales son estos que están aquí. ¿Sí? Y no cambian. A menos que tú digas, ok, quiero que tomes en cuenta son los X, Y, Z locales. ¿Qué significa eso? Que cuando tú le das, por ejemplo, grab en el eje... Ya vamos a rotarlo. Grab en el eje Y, él no toma el eje Y del mundo, sino toma el eje Y del objeto. No sé si me explico. Entiendo. Sí. Creo que me salté algo allí. Tú puedes limitar cualquier modificador de que los que hemos venido hablando, rotate, grab, size, lo puedes limitar a un eje o a dos ejes. Por ejemplo, yo le digo, Susan, quiero moverte, le doy grab en el eje Z, aprieto la letra Z y solo la puedo mover en el eje Z. Pero se está moviendo está bueno. En su eje Z. No, yo quiero que te muevas en relación al eje Z global. Global, ok. Entonces grab en el eje Z y se mueve solo en el eje Z. De hecho vamos a quitarle la perspectiva para que lo puedas apreciar mejor. Grab Z, se mueve solo en el eje Z. Grab Y, se mueve solo en el eje Y. Grab X, se mueve solo en el eje X. Igualito puedes hacerle size Z y se expande solo en el eje Z. Ok. Y así, cualquier modificador. ¿Y podrías usar dos ejes? O sea, ¿podrías hacer, por ejemplo, solo XY o siempre considero un solo eje? Si le das Shift, por ejemplo, lo quiero mover, quiero moverlo en el eje X y Y. O sea, que el único que no va a afectar es Z. Entonces le dices Size, Shift, Z.
y lo afecta en los dos ejes menos el Z. Ah, ok. O sea, shift es como el negado, así como que todos menos el Z. Exacto. Okay. Ok, ¿qué otra cosa? Entonces, por ejemplo, le puedo dar rotar en el eje Z. Entonces te lo rota solo en función del eje Z, ¿ves? Que normalmente para hacer un movimiento así tendrías que moverte hasta arriba y hacer el movimiento desde aquí para poder garantizar que solo es en relación al eje Z. Claro, claro, es súper conveniente poder hacerle... Igual la cámara, cuando estás en la cámara que le aprietas 0, puedes agarrarla por el borde y le dices grab y la mueves a donde quieras. Y con Shift F, ok, como que ya no es Shift F, Control F, Shift, ok, sorry. Había una opción que era como moverla como un avioncito, o sea, como dirigirla, pero como que ya no se puede, sorry. A ver, ¿será Move? Rotate. No. Ok, tengo que averiguar de nuevo cómo se hace ahora para rotar la cámara así. Era muy muy práctico con Shift F, porque lo movías como si fuese un avión. Anyway, back to where we were. Entonces, siempre que queramos comenzar desde nuevo, simplemente File, New, General. Y empieza en este mismo mundo. Ah, lo que te quería comentar. Si borramos esto y digo, no, yo quiero siempre comenzar con una esfera. Pones la esfera y le dices Save Start to File. Save Start to File. Chévere. Entonces ahora puedes hacer lo que sea, bla bla bla, no sé qué, duplicar, hacer un montón de cosas y luego cuando empiezas de nuevo, parte con lo que tú dijiste que querías que fuese tu mundo inicial. Ok. Ajá, aparte de esto, en realidad no estás limitado a una sola visión 3D, no, una sola vista 3D. Tú puedes agarrar por el borde a cualquier ventana y dividirla. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero dividir esto en 4, en 3. Una aquí arriba a la izquierda, una abajo a la derecha, para tener dos vistas 3D y una grande a la derecha. Ya vas a ver de lo que estoy hablando. Lo agarras aquí del borde y automáticamente la divides. ¿Ves? Entiendo. Y agarras aquí el borde y divides aquí otra vez. Entonces puedes como que ajustar cada vista en un ángulo diferente, por ejemplo. Exacto, donde tengas el mouse, si tienes el mouse encima de esto y le das 7, lo pones de arriba, le das 1 y le das 0, por ejemplo. Entonces ya... ¿Cómo? Está bien fino eso, porque puedes ver varias cosas a la vez. O sea, no tienes necesidad de estar cambiando, sino que los ves de un vistazo. Exacto, exactamente. Entonces, según tú lo configuras a tu preferencia. Entonces, si tú dices, oye, esto me parece ideal y realmente quisiera siempre arrancar así, le dices File, Save, Start to File. Y de en adelante, siempre que comiences una escena nueva, comienzas con tu distribución de ventanas como a ti te gusta. Ok. No te obliga a tener... De hecho, esto que está aquí abajo, por ejemplo, no lo estamos usando. ¿Cómo lo borramos? Se nos complicó aquí la borrada. Ok, te quedé mal, porque normalmente se borra como haciendo lo contrario de dividir. O sea, fíjate, si quiero borrar uno de estos dos, agarro del bordecito y arrastro hacia arriba. Entonces lo que va a hacer es como que el espacio de abajo se va a meter al de arriba. Tan. Y este espacio, quiero que ahora ocupe el espacio del de la derecha. Entonces agarro a y le digo, ocupa el de allá. Y se va comiendo los otros espacios. Entonces, en este punto creo que sí le podemos decir tú, cómete el de abajo, pam, borra lo de abajo que no necesitábamos. Y ahora sí podemos dividir esto como queríamos. ¿Tan? Esto entre dos. Oh. Bueno, vamos a dividirlo en tres. Entonces quiero desde el frente, de la derecha y desde arriba. ¡Pam! Y aquí voy de juego con lo que yo quiera. Voy a agregar un Susan X, Error Monkey,
Y de una vez aquí pues me parece más práctico porque lo puedo girar en la ventanita que quiero y ya está haciendo, lo hace solo en Claro. el eje que quiero. No, esto está bien fino, está bien práctico. Entonces vamos a crear una escena un poquito más compleja. Vamos a añadir un plano y una luz. Plane. Para jugar un poquito con materiales. Y una... Bueno, aunque esto ya incluye una lámpara. Pero a ver, ¿dónde está la lámpara? Aquí está la lámpara. Ajá, esa era una de las dudas que yo tenía. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero hacer con Blender Ajá. es, como te comentaba, los placeholders para un juego que estoy haciendo, ¿no? Ajá. Entonces, una de las cosas que necesito hacer, imagínate una, ¿cómo te explico? Como una consola de una nave espacial, ¿no? ¿Sabes? Como un panel. Ajá, Imagínate ajá. un panel que está en la pared o una consola de comandos y tal. O sea, tú que tienes más experiencia modelando en 3D, ¿qué es mejor ahí? ¿Hacer, por ejemplo, los botoncitos y las cosas como modelo o simplemente aplicarle una textura? Habría que ver de qué tamaño lo quieres. Porque la otra cosa es que no sé si Blender te sirve para crear texturas, ¿no? O sea, creo que se llaman materiales, no estoy seguro. Sí. Pero no sé si, por ejemplo, en Blender uno podría crear la textura, porque obviamente la textura simplifica mucho las cosas, sobre todo porque son más que todo decoraciones y son vainas con las que el usuario no va a interactuar y es como para que estén ahí, ¿sabes? Y le den como un poco de ¿cómo se llama eso? Será de profundidad a todo el entorno, o sea, que le den un poco de sentido. Yo creo que te puedes ir por cualquiera de las dos vías y probablemente en el momento tú seguro vas a saber qué es lo más óptimo. Probablemente las texturas sean lo más eficiente, pues, porque vas a tener, le cambias la textura en tiempo real y ya está, probablemente. Sí, y tienes menos vértices también para dibujar y todo eso. Exacto. Sin embargo, si el helmet o eso quieres que también, sabes que ahora haces un juego para internet o para el navegador y es relativamente fácil hacer que también funcione en un VR, en un Virtual Reality Headset. Okay. Entonces cuando te lo pones en el headset, ¿quieres que ese HUD tenga profundidad o no? ¿Sabes? Okay. Eso también va a influir en la decisión. Aunque igual, aunque uses solo texturas, igual puedes poner texturas en a diferentes distancias y ya. Okay. Entonces, bueno, vamos a explorar un poquito ahora esta parte de la derecha, que sale un montón aquí de botones loquísimos. Y realmente, bueno, hay muchísimas cosas allí que podemos ver, pero las más importantes al final terminas usando solo 2 o 3 de estos para el 90% de las cosas. Para concluir por ahora la interfaz gráfica de la parte 3D, hay dos botones importantes que son N y T. T es Tools, los puedes quitar. De hecho esto no necesitamos aquí, por ejemplo. Y N es como un auxiliar de los datos de lo que estás seleccionando. A ver, esto te dice, ok, si seleccionas el plano, te dice, mira, la ubicación de este plano es exactamente 000, el centro. La rotación es 000 y la escala es 444. Si tú dices, bueno, quiero que la escala sea en el eje... ¿Cuál es el eje? Y. Este sería el eje Y. Quiero que el Y sea 8. Entonces le cambias las características de rotación, location y scale directamente en este panel, pues. Y generalmente está oculto. Lo sacas con la letra N. Ok. Sí, eso está fino porque así me imagino que puede ser más preciso que simplemente rotando con el ratón o escalando con el ratón, ¿no? Exacto. Otra cosa importante, cada objeto que tú selecciones tiene una... A ver... Él tiene muchos vértices y tiene mallas y tiene todo, pero al final tú necesitas que ese objeto sea representado por una sola posición en el mundo 3D. Y esa posición es este puntico naranja que ves aquí. ¿Sí lo ves? En el centro de Susan. Sí. Cada objeto tiene un puntico naranja, que es un puntico arrechísimo porque atraviesa lo que sea, para que tú siempre lo puedas ver. Entonces, ese puntico naranja es como el centro de ese objeto. Fíjate, si yo le doy rotar, el rota es en referencia a ese puntico. Okay. Es como el centro de gravedad de él, pues, generalmente. Si yo en realidad, por ejemplo, quiero que cuando yo giro la cabeza, gire alrededor de los ojos,
lo más fácil es entrar al modo edición y mover todos los vértices, pero que ese punto central quede entonces en los ojos. Claro, ese es básicamente el pivot. Es el pivot, exacto. Entonces yo ahora cuando lo giro, giras alrededor de ese punto. Y cuando le hago size, también gira, hace size en referencia, mueve todos los vértices referencia a ese punto. Ese punto. Y así, pues, es importante que sepas, eso es muy, muy relevante, pues, a la hora de manejar el mundo 3D. Y ahora pusimos el puntico aquí. Hay formas, a ver, de decir cursor to grid, selection, no. Bueno, más adelante si necesitas jugar con ese punto, hay maneras óptimas de decirle, no, quiero que el punto esté donde tengo el cursor 3D, por ejemplo, ¿sabes? Y pum, lo pones ahí. Sin tener que mover todos los vértices alrededor como lo hice ahorita de manera un poco no elegante. Ajá. A ver, entonces tenemos el plano, una lámpara. ¿Dónde está la lámpara? Aquí. Entonces, cuando tienes la lámpara, te dices, oye, pero ¿qué tipo de lámpara es esto? ¿Y cómo alumbra aquí? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta lámpara? Bien, según el objeto que tú tienes seleccionado, cambian, vamos a quitar esto con N, ajá, cambian las opciones que tienes aquí. Fíjate, yo cambio entre una lámpara y cambio entre Susana, y mira lo que cambia. ¿Villas? Todos estos aquí te dan diferentes opciones, si es un objeto o si es Susana. O sea, ahí veo la diferencia. Si añadimos un texto, por ejemplo, a ver, where's text? Text. Rotar en el eje X. Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí rapidito. Añado un texto, ¿verdad? Por defecto, el texto viene acostado y sale en el punto central. Bueno, entonces, bueno, ya lo puse ahí en el centro, no me sirve, le doy G y lo subo. Si lo quiero levantar, le puedo dar rotar en función del eje X y lo roto, ¿cierto? No, pero digo, oye, ¿qué tan derecho está quedando? Tengo que venir a verlo de lado, no se ve bien. Una manera para tú decir exactamente cuánta rotación quieres, vale, control Z, Z, es le das rotar en el eje Y, no, en el eje X, y le dice, por ejemplo, menos 90. Escribes menos 90 y eso va a ser el ángulo. Eso está interesante. Entonces, rotar en el eje X, 90, enter. Y ya lo rota exactamente 90 grados. Quitamos la perspectiva. Vemos el ángulo. Lo único es que, claro, como el texto es plano, cuando lo vemos de este lado desaparece. Eso es algo que tienen que arreglar en Blender ahorita. Ajá. Por ejemplo, cuando seleccionamos el texto, también nos salen otras opciones acá, como por ejemplo esta. Esta no nos sale con los otros porque esto es propio de los textos. Y esto nos debe dar una opción por aquí que dice font. Es para seleccionar otros tipos de letras. Como Blender, como te venía diciendo, no se integra con el sistema operativo. Aquí no te salen todos los fonts disponibles en el sistema operativo. Eso es una desventaja, pero bueno, a la vez una ventaja porque no te llena esto de un montonón de fonts que no quieres. Si quieres un tipo de letra, lo descargas y buscas el .ttf o lo que sea que hayas descargado que es el font que realmente quieres usar. Pues, por ejemplo, Computer Font, Open Font, y le pones exactamente el font que quieres. ¿Pillas? Sí. O sea, le puedes cambiar, sin embargo, él no te saca aquí el listado de fonts, de miles de quizás fonts que tienes en tu computadora o no. Entonces, para que sepas que tienes que tú mismo seleccionar las fonts y seleccionarlas manualmente. Lo bueno es que una vez que las seleccionas, te salen aquí luego la lista, pues. La puedes reusar entre objetos y todo eso. Ajá. ¿Qué más podemos hacer aquí? Transformar, geometría, offset, por ejemplo, extrude. Eso, por ejemplo, yo estaba buscando cómo hacer una pared, ¿no? La pared es un plano, pero con cierto grosor. Ajá. Ese extrude, entonces, lo podría usar para hacer que el plano tenga grosor. Bueno, cuando son textos, sí lo puedes hacer fácilmente con su propio panel aquí de características, pero a ver, tú me estás diciendo, si esto es un plano y yo quiero hacer que sea profundo, ¿sí? Que tenga profundidad,
Esto obviamente no tiene profundidad, es un plano y ya, son 4 vértices. Y no nos da aquí ninguna opción de extrude, porque esto ya se considera, digamos, un mesh. Y cuando tú quieres hacerle extrude a un mesh, lo que hace es que usas la tecla E. Ok, entonces yo podría decirle E, por ejemplo, Z, y le hago extrude en el eje Z, ¿no? Exacto. Mira, voy a seleccionar estos 4 vértices con Shift y le hago E. ¿Viste? Él hace extrude a cualquier cosa que tenga seleccionada. Ok. Y si tiene selección... perdón. No, que el plano igual son 4 vértices nada más, pero igual te va a hacer el extrude, ¿no? O sea, te va a crear... ahí está, te crea 4 vértices más. Exacto. Está fino. Entonces, para todo usas extrude. Extrude. Lo que se usa mucho para trabajar es extrude porque es muy práctico. Por ejemplo, vamos a partir de un cubo. Vamos a decir que quiero hacer una copa. ¿Sí? Entonces, size, en función de Z, le pongo aquí pequeña. Y voy a hacer una copa muy rudimentaria, pero con extrude por lo general es muy fácil. Otra cosa muy importante. Ahorita estamos en el modo vértices. Pero podemos cambiar al modo edges. ¿Serían qué? Orillas. Bordes, ¿no? Bordes y caras. Entonces fíjate, en caras... eso es buenísimo. Solo puedo seleccionar caras de una vez. Ok. Caras. Que es muy práctico porque, por ejemplo, cuando quiero hacer extrude, solo hago clic a esta cara, extrude y chao. Esta cara, extrude. Aquí está mi esposa diciendo que si es un strudel. ¿Tienes ganas de cenar un strudel, mi amor? Con extrude pues sacas fácilmente las caras y obviamente es mucho más práctico seleccionar caras de este modo que teniendo que seleccionar los 4 vértices. Pero a veces quieres seleccionar son lados, ¿cómo se llama? Orillas, ¿cómo dijiste tú ahorita? Bordes, gracias, esa palabra. Entonces, seleccionas bordes, fíjate que los bordes se ponen un poco más gruesos para facilitarte que los selecciones con Shift. Entonces, otra manera de seleccionar cosas, ya sea con vértices, bordes o caras. ¿Vale? Perfecto. A y doble A seleccionas. Entonces, otra cosa importante, suponte que yo quiero seleccionar los ojos de Susan. Ahorita sigo haciendo la copa rápido, pero que se me ocurrió. Hay muchas maneras. Por ejemplo, puedes hacerlo seleccionando cada vértice. A medida que seleccionas, si se completan caras, pues va seleccionando las caras. Puedes apretar la letra B de box y haces un cuadrado y selecciona todos los que están dentro del cuadrado automáticamente. Por ejemplo, quiero toda la parte de abajo, entonces le das B y selecciona todo eso de una vez, ¿ves? Con box, B. Y con esto básicamente seleccionamos los vértices visibles, ¿no? Muy buen punto. Si tú quieres que también agarre los que no son visibles, aprieta Z. Bueno, apretaba Z. Y en el modo wireframe, si le das B, ok. Aquí sí te agarra todo. Agarra los de delante y los de atrás, exacto. Ok. Bueno, ahora con Z se cambia. Ok. Doble A. Y si quieres seleccionar algo que por casualidad es circular, le aprietas la letra C de circle. No sé si logras ver un círculo alrededor del mouse. Sí, ahí veo. Entonces es simplemente un círculo que te permite hacer selecciones más circulares. Ok. Y si arrastras presionándolo, va seleccionando lo que va entrando dentro del círculo. Ok. Entonces es otra forma más de seleccionar. Y ya con esas, por lo general es suficiente. Y si le das al mouse scroll hacia arriba y scroll hacia abajo, aumenta y disminuye el tamaño del círculo. Y si le das Shift y le das clic,
deselecciona. Que es lo contrario, pues. Por lo general aquí Shift a veces es el negativo, el negado. Por ejemplo, quiero seleccionar todo Susan menos los ojos. Entonces, A, Circle, disminuyo el tamaño, Shift, y bueno, lo hice muy mal, pero para darte un ejemplo, pues, toda Susan menos los ojos. ¿Sí me escucha? Sí, ah, sí. Okay. Perfecto. Claro, lo estoy haciendo muy toscamente, pero para darte ejemplos rápidos de selección de Claro, esto. claro, no. Con esa demostración está más que bien. Ok. Tú estás en Mac, entonces el trackpad tiene, por ejemplo, para girar así, estoy haciéndolo con 2 dedos en el trackpad, ¿sabes? Girando, haciendo como un círculo. Y es muy, muy práctico. No me voy a poner ahorita a poner detalles de cómo mover el mouse y eso, porque ya va a depender si estás en Mac o en Windows, y eso que creo que ya no. Ok. Ajá. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué sigue? Entonces ibas con la copa, ¿no? Ajá, la copa. Ibas para el extrude. Seleccionas entonces acá y puedes decir, ok, seleccionar cara de arriba, extrude, pero en vez de hacer extrude, le das escape, dejas la cara ahí mismo y le das size hacia adentro. Por ejemplo, le doy grab en el eje Z, subir un poquito, extrude otra vez, size, grab en el eje Z, ver cómo está quedando, extrude, extrude. Ahora, eso está finísimo para hacer cosas low poly, weón. Está perfecto. Sí. A lo que quiero enfatizar es que tú a veces le puedes dar extrude, pero le das escape, entonces en realidad crea otra cara, pero no necesariamente la mueve del lugar. Y si cambias el tamaño, la cara... Ya entiendo. La o sea, cara... el extrude te agrega otra cara encima de esa que tenías antes, ¿no? Y luego le haces size y lo que hace es redimensionarla, y luego lo que puedes hacer es extrude después del redimension, ¿no? Exacto. O sea, tú cuando haces extrude, él automáticamente queda en modo grab. Pero si tú le das escape, se sale del modo grab, pero no deshace el extrude. Coño, eso está bien fino. Es muy útil, exacto. Entonces te permite hacer cosas como estas donde hice un extrude, pero realmente no hice extrude, simplemente hice otra cara, que luego le cambié el tamaño para hacerla más pequeña, y ahora sí le hago un extrude hacia abajo y ya queda la broma. Entonces no puedo ver cómo está quedando por dentro. Z, wireframe, ahora sí. Grab en el eje Z, como por aquí. Extrude, size. Extrude, size. Y bueno, ya hicimos una estilo copa, un poco, bueno, muy low poly, pero ya vas a ver cómo ahorita la mejoramos. Entonces ya hemos recorrido un poco entre objetos, modo edición, todo lo que se puede hacer. Ahora hay un montón de cosas aquí que es más o menos... my God, ahora se puede todo aquí. Bueno, por ejemplo... Bueno, yo estaba probando, creo que ayer, con lo de knife, pero no sabía ninguno de los comandos o sea, para posicionar ni para seleccionar, y era una locura, me quedaba cualquier cosa ahí. Cuchillo demasiado peligroso. Bueno, mira, ahora vamos a ver una cosa. Antes con M, wow, cambiaron todo. Ok, vamos a empezar a jugar un poquito con estas opciones antes de pasarnos a las características de los objetos. Para duplicar un objeto lo seleccionas y le das Shift D. Seleccionas Shift D y con Control preferiblemente para que quede en una posición discreta. ¿Sabes? No quede ahí mal puesto, sino que... dices como para que haga un snap en el grid que tenemos en la pantalla, ¿no? Exacto. Gracias por usar los términos técnicos correctos. Ojo, si quieres, por ejemplo, tú dices, bueno, mira, ahorita voy a trabajar con las copas, no necesito todo lo demás, voy a deshacer, no lo tienes que borrar ni deshacer, sino que puedes seleccionar las demás cosas, apretas M y le dices, es como mover a otra colección. Vamos a poner colección mesa.
Entonces lo que haces es que lo agrupa aquí en colecciones y le puede decir, esto no lo quiero ver por ahora. ¿Ves? Sí, Eso antes era otra cosa, eran layers y tal, pero ahora son collections y es mucho mejor. Pues. Entonces, bueno, vamos a empezar probando cada uno de los diferentes tipos de modificadores que tenemos por aquí. Vamos a ir por el primero. Extrude. Ah, extrude ya lo conoces. A ver, seleccionamos una cara. Extrude. Ah, mira, qué bello. Qué bonito. Esto es la primera vez que lo hago en mi vida. Usar esta herramienta. Y cada vez que haces clic, hace otro extrude. Ok. Hay que tener cuidado. Ya entiendo. O sea, lo que estábamos haciendo con el comando E, básicamente, ahora se puede hacer gráficamente. Exacto. Sin embargo, mira, si yo le hago clic, 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 monté un poco de píxeles aquí y eso empieza a haber problemas. Claro. Porque aquí hay un montón de píxeles ahora. Una manera rápida para arreglar eso seleccionas el objeto, porque a veces pasa eso mucho en cualquier malla, que tienes muchos píxeles no, vértices repetidos exactamente en el mismo punto y te afectan las matemáticas de los efectos que agregas, ¿sabes? Pones un efecto de suavizado y cuando hay muchos en el mismo punto, cree que es una malla grande, pero en realidad están todos en el mismo punto y daña todo el efecto, pues. Entonces le das W, oh no, Shift W. No, Control W. Ah, my God. No. ¿Estás haciendo el vivo? Ah, no está. mi esposa me está diciendo, ¿esto está saliendo en vivo? Ok. Ahora no es W. No puedo. Normalmente, con W se abre un menú. Ok, esto tiene que estar en Mesh. Vértices, me imagino. Ya, disculpa que no es esto. Calculate normals. Bueno, estás viendo todo el proceso de aprendizaje por el que todos pasamos todo el tiempo. Tiene que haber algo por aquí que diga remover dobles, remove doubles. Ah, de hecho, Command Shift, no. Se lagueó un poco y no te entendí muy bien. Ah, algo debe haber por aquí que sea remove doubles. Todavía ¿Está lagueando? como interrumpido. Ok, tranquilo. Esperemos que... Ahí creo que te escuché mejor. ¿Escuchas mejor ahora? Aló. Mejor. No, todavía interrumpido. Ok, vamos a esperar un minutico que seguro se Sí, ahí ya te escucho bien. Ajá. Remove doubles, Blender 2.8. Ya te voy a averiguar cómo se hace. Ajá, la. Mesh, clean up. Mesh, clean up. Remove doubles. Ok. ¿Me estás escuchando bien ahora? Sí, te escucho perfecto. Cuando en algún punto tengas algún problema con mallas que se ven un poco raras o el efecto, no sé qué, puede ser que tengas eso, muchos vértices duplicados que tienen exactamente la misma posición y no los puedes ver visualmente, pero sí tienen un efecto real en la malla. Entonces te metes en Mesh, Clean Up, Remove Doubles. Y fíjate, aquí abajo salen los mensajes de Blender de lo que hace. Vas a ver lo que va a decir. Mesh, Clean Up, Remove Doubles, Remove 16 vértices. 16, claro. Teníamos ya 16 vértices duplicados ahí que nos iban a dañar la broma. Ok, ya aprendimos que hace extrude. Vamos a darle Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ok, vamos ahora a ver Inset Faces. Ok, Inset Faces. Ok, es como un extrude en el mismo plano. Lo que hicimos ahorita, pero ahora tenemos una herramienta aparte para hacerlo. ¿Pillas? Sí, con eso básicamente hizo un extrude plus size, ¿no? Exactamente. Ajá, este es extrude con grab y este es extrude con size. Con size, ok. Vamos a seleccionar los 4 lados y vamos a darle bevel. Bevel.
Este hace las tres vainas. Este hace extrude, size y grab al mismo tiempo. Más o menos, ya va. Creo que necesitamos un cubo para verlo realmente qué es lo que está haciendo. Lo que pasa es que, claro, el bevel es siempre, o sea, no te va a hacer un extrude muy alto, sino que lo que hace es como que suaviza el vértice, ¿no? Sí, vamos a ver, seleccionamos esto, le hacemos bevel. Esto es lo que hace. Ahí está. Pero ve que lo hace siempre a partir del tamaño existente. No, es como cuando tallas una figura, pues nunca le agregas más, sino que la recortas. Exacto, le quita pues, le resta. Exacto. Very good, very good. Ajá, venimos, ya va, modo objeto, seleccionamos uno. Escape. Select. Ok. Modo edición. Esto es loop cut. Esto es muy útil. A ver. Supongamos que le quiero hacer aquí una agarradera. Entonces es difícil saber exactamente cuál es el punto medio aquí. ¿Sabes? El punto medio. Okay. Entonces, selecciono esto. Bueno, realmente esta copa no me gusta cómo está quedando. Voy a eliminarla. Esta. Ajá. Escape. Ajá. Modo edición. Loop cut. Y esto te dice, ok, en base a qué lado o en base a qué vamos a hacer el loop cut. Bueno, vamos a hacerlo en base a esto. Luego con... ya va. Espera. Ajá. Loop cut. Tan. Lo hace y ya. Lo hace una sola vez. Normalmente este loop cut te preguntaba cuántos quieres. ¿Cuántos loops? ¿Y qué hace? Te corta el objeto como proporcionalmente ese número de veces, ¿no? Exacto. O sea, te hace un corte que arma un loop completo por todo el objeto. Okay. Te lo corta completico, pues. Hay una forma de pedirle que sean dos loops, por ejemplo. Entonces no me hubiese hecho uno solo aquí, sino que me hace uno por acá y otro por acá. O sea, bueno, a veces es muy útil esos loops. Y el knife es lo mismo, pero en relación a donde tú estés. A ver, por ejemplo, quiero hacer un loop así. Ping. Enter. Y te corta eso por ahí y chao, no pregunta. Mira, pero ve que este no pasó por todos los objetos, ¿o sí? No, solo los que tocaste, exacto. Veamos si con el wireframe llega a los de atrás. A ver. Knife. No, es solo los que tienes enfrente. Pero bueno, está útil también. Porque ahora puedes generar... Mira, eso te separa la malla, o sea, te crea un mesh. O sea, tú podrías mover y separar esos pedazos, por lo menos los del loop cut. Sí, allá va. Seleccionar. Cursor. Ajá. Ahora cada uno de estos es una cara diferente. Pues tú podrías hacer aquí extrude. Ok. El cuchillo te saca como caras. Y el loop cut, que sí te corta el objeto, ¿es otro objeto o también serían caras? O sea, lo recorta, pero no lo separa. Ok. De hecho, para separarlo, aprietas la letra P. No sé qué tiene que ver P con separar, pero te permite separar las cosas. A ver, digamos que yo quiero separar esto de aquí. Selecciono todas las caras. Vamos a hacerlo así. Entonces le digo P y le digo separar la selección. Tan. Entonces ahora esto es un objeto y esto es otro. Y los rompe, pues los deja abiertos, de hecho. O sea que el cut no los rompe, sino que te crea más caras, como si creara más vértices, ¿no? Exactamente.
Y ya que estamos hablando de esto, a ver, bueno, que no se olvide ahorita hablar de cómo hacer intersecciones entre objetos, que es muy muy interesante. Bueno, lo voy a hacer de una vez y ahorita te explico cómo se llega. Por ejemplo, una intersección entre un cubo y una esfera, por decir algo. Entonces, en este caso, ¿qué queremos? Vamos a decir que queremos el cubo menos la esfera. Entonces, en el cubo nos venimos acá a modificadores. Añadir un modificador que sea boolean. Quiero la diferencia que hay de esa caja con este objeto. Enter. Aplicar. ¿Ves? Hace boolean 3D. Ok, y tuviste que borrar el objeto luego, ¿no? O sea, quedó la diferencia... Ah, ya entiendo. Sí, porque en realidad, para dártelo, a ver, los modificadores tienen efecto, pero no se convierten en una malla final hasta que no los aplicas. Por ejemplo, vamos a decir mejor la intersección, que es más visible. Intersection con este objeto. Entonces, en este momento, este objeto, lo que voy a hacer es hacerlo desaparecer. ¿Puedo hacerlo? Ya va. Eso. Quita el objeto, ya no es visible. Sin embargo, esto en realidad es el cubo y se le está aplicando la intersección con la esfera que no está visible. Entonces, si yo muevo el cubo, fíjate. Claro, cambia porque todavía no lo has aplicado, ¿no? Exacto. Y si yo le doy editar, me deja editar el cubo. Pero si yo le doy aplicar y le doy editar, ya esto ahora sí es una malla. Un nuevo mesh. Ok. Exacto. Entonces, a veces es súper, súper importante para poder hacer objetos complejos y se pueden hacer con intersecciones o con, ¿sabes? Quitarle un objeto a otro y ya te queda el que necesitas. Entonces, bueno, ya ahí estamos entrando a lo que serían los modificadores. Vamos a ver todo esto. Entre otros modificadores útiles que tenemos, vamos a seleccionar esta copa y vamos a buscar el modificador Bevel, por ejemplo. Bevel agrega bordes suavizados en todos lados. Vamos a, cónchale, me perdí un poquito el 3D aquí. Si notas los bordes, ahora como son. Sí, ahora están todos suavizados. Pueden ser más suavizados, menos suavizados. En español, eso es... Pero esto sucede solo en los bordes, pues. Claro, claro. Hay otro que es más fuerte, que es el Subdivision Surface. Ah, mira. Sí, vamos a traerlo por acá. Ya que se me descuadré todas las referencias y está vuelto un 8. Eso, ahora sí. ¿Te fijas cómo afecta todo el objeto? Sí, ahora cambió muchísimo. Pero no está realmente desapareciéndome el objeto. Si yo todavía puedo venir acá y editar el objeto original. Claro, porque no le has dado a aplicar, ¿no? Exacto. Tan pronto le doy a aplicar, me despido de esos modificadores. Y puedes apilar los modificadores. Por ejemplo, Array crea arreglos de objetos. Count. ¿Ves? Y quiero también en el eje... Puedo aplicar, por ejemplo, el modificador array, los crea en un arreglo y yo le digo, bueno, y a su vez a esto, otro modificador array, pero que va, en vez de en el eje X, en el eje Y, y son
Ya va. Y, 1. Tal. Y ya está. ¿Ves? Y dice, no, pero los quiero un poquito más separados hacia Y. Ahí está. ¿Sí se entiende lo que son los modificadores? Sí. Esto te crea, no sé, la cantidad de objetos que tienes ahí, ¿verdad? No es un solo objeto. Bueno, en realidad, mira, si yo por ejemplo modifico modifico todos. Ok. Pero al final, cuando tú le des apply, te va a crear, no sé, 50 copas diferentes, el número de copas que tengas ahí, y después cada una de esas la puedes modificar, o esto va a ser todo un solo, va a ser considerado un solo objeto que tiene todas esas copitas adentro. Un solo objeto con todo ese mesh. Okay. Creo que hay manera de que se generen por separado también. Okay. Y puedes desactivar diferentes modificadores por separado. Por ejemplo, este dices... perdón, a ver. Puedes decirle quiero más suavizado. Menos. Más raw. De hecho, no quiero... ¿Cómo lo hago para que no se vea? Aquí está. Hay una cuestión interesante. Que bueno, esto quizás te divierta a ti tanto como a mí. ¿Sabes la distancia que hay entre uno y otro viene dado por esto, ¿sí? Por este número que yo estoy diciendo acá, que se vayan desplazando en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Ok. Hay un objeto que se llama el objeto empty. Está en empty. Vamos a poner que sea un arrows. Entonces yo ese empty lo pongo acá y le puedo decir a este modificador que no va a ser un número en específico, sino que va a basarse en ese empty. Esto es algo un poco fuera de lo común, pero probablemente te llame la atención ya. Pues aquí el empty, este modificador, un objeto, chévere. Está el empty, ¿dónde está el empty? Aquí. Entonces, en la posición y el size del empty define todo lo demás. Entonces, por ejemplo, ya. O sea, que va a ser todo relativo al objeto empty, ¿no? Exacto. Coño, está fino eso. Entonces, si yo hago rotaciones, o sea, se pueden hacer unos efectos loquísimos muy, muy interesantes. ¿Ves? Y que normalmente tú para hacer algo así, ¿sabes? Tienes que poner cada una, medirlo, ir rotando. O sea, poco a poco vas accediendo como a las capacidades matemáticas de Blender, que son una locura para hacer fractales, para hacer cosas así interesantes y que al final también lo puedes usar en los juegos. Claro. Eso está bien de pinga. Ok, vamos ahora a ir deshaciendo los efectos. Seleccionamos la copa de nuevo y eliminamos los modificadores. Elimino modificador, este sí lo dejo. Y bueno, vamos a dejar estos dos aquí. Entonces, a nivel lógico, también esto ocupa mucho menos espacio en el archivo Blend que aplicarlo. ¿Sí? Porque en sí, a nivel de software, esto es una sola malla que Blender le está aplicando el modificador Array y está poniendo muchos más meshes en la vista y todo esto, pero incluso a nivel de render y a nivel de visualización es mucho menos pesado usar modificadores que aplicar los modificadores. Ok. O sea que podrías dejar aplicar ya cuando vas a hacer, qué sé yo, el export final, algo así, ¿no? Exacto. Tratar de hacerlo a lo último, lo menos posible. Ok.
Y también el orden de los modificadores altera el producto. O sea, no es lo mismo hacer un subsurf de un array que hacer un array de un subsurf. Claro, pues, me imagino que se van concatenando, ¿no? El resultado de este es lo que va a alimentar el próximo modificador y así. Exacto. Y a veces tienes resultados similares, pero mucho más procesamiento para hacerlo de una manera que hacerlo de la otra. Okay. En este caso es mucho, bueno, no se nota mucho en este caso, pero lo ideal es hacer primero el subsurf, o sea, agregarle más detalle al primero y luego simplemente repetir ese primero. Que repetir muchas veces el mesh y luego tener que aplicarle suavizado a cada uno. Entiendo. Ok, entonces regresemos a la mesa. Susana, esto está hecho un desastre. Pobre Susan, vale. Sí. Ok. Por cierto, yo tengo que irme como en 5 minutos. Ok. Bueno, entonces para concluir por hoy, vamos a darle un poquito a los materiales. Ok, dale. Para materiales, primero las lámparas, te puedes seleccionar las diferentes lámparas aquí. Esto solo le sale a la lámpara, entonces puedes tener un punto, un sol, un spot. Vamos a ver si lo podemos visualizar aquí. Render. Ahí está. Un sun, un point, un área, un spot. ¿Sí? Ahí está. Puedes tener las diferentes luces como quieras, incluso puedes jugar con ellas, Shift D, duplicarlas. ¿Dónde está la cámara? Aquí está la cámara. Bien. Y a la hora de ponerle un material es en este tab que no sé si refleja material, pero es este. Este está vacío porque obviamente no tenemos ningún material, ese es nuevo. Y lo ideal es usar nodos. Use nodes. Los nodos, aunque no es muy intuitivo, es básicamente la manera más pro de hacer materiales. Pero para ello tienes que cambiar esta ventana. O vamos a tratar de cambiar otra ya, rapidito. Wow. Bueno, vamos a dividir esta. Toda esta ventana 3D que has visto hasta ahora en realidad es una de un montón de posibles. Entonces vamos a cambiar este 3D Viewport por un Shader Editor. Ahí estamos, shaders. Shaders, ajá. Entonces este es el output de este material. Y tú puedes cambiar aquí todo lo básico, pues el color base. Puedes cambiarle qué tan metálico. Y bueno, en realidad solo con esta interfaz puedes hacer cualquier material real que existe. Qué tan raw, qué tan brillante, specular. De hecho, hasta transmission, creo que esto es la transparencia. EOR es índice de refracción, para cuando lo tienes transparente. Y si quieres agregarle texturas, es literalmente arrastrar aquí la imagen y meterla en la parte del color. Color. Bueno, que aquí no se ve nada bien. Vamos a agregársela al plano mejor. Y por ejemplo, tú sabes hacer eso de las normales y todo eso, porque creo que la textura para que quede bien tiene que tener un mapa normal, ¿no? Correcto. Y un light map y cosas así. Sí, eso es correcto. Fíjate como ya aplicamos texturas tan rápido. A la hora de aplicar la textura, tú puedes ver aquí también cómo se está aplicando con el UV Editor. Entonces tú seleccionas una cara y bueno,
En realidad, esto es otro tema súper largo de los UV editors, pero normalmente tú seleccionas el objeto y según todas las caras que selecciones, se muestran aquí cómo se mapea con la textura. Exactamente. Ah, ok. O puedes decirle, a ver, Smart UV Project. Y automáticamente, ¿ves? Se proyecta y te muestra aquí para que tú puedas editar exactamente, no, este lado, que sería este. Quiero que aquí sea esta otra textura. Uf, qué poderoso. Y aquí deberíamos poder ver la textura. Ya va, aquí está, exacto. Ya va. Ajá, entonces yo quiero que de este lado salga un botoncito. Entonces ya, seleccionar, all, where, size, z, size, x, no, x. Ahí está. Sí, ese es el unwrapping al que tú te refieres. Ok. Por ejemplo, Susan, apretamos, seleccionamos todas las caras, Smart Project. Entonces él trata de hacer una especie de proyección acá. Pero bueno, es que el tema de la textura y las proyecciones es un mundo, pues. Claro, es que eso ya es para unos cuantos cursos, ¿no? Exacto. Pero quería mostrarte qué tan rápido se puede pues aplicar una textura y definir qué parte de la textura va en cada parte y eso. Pero eso ya es otra cosa. Y se hace pues con esto. En el 3D Viewport usa los objetos 3D. Con el Image Editor, con el Shader Editor, selecciona el objeto y aquí te permite armar como tal la textura. Que este es otro mundo. Pues aquí puedes hacer shaders, emissions, glass, texturas, mezclar colores, hacer cosas interactivas y bueno, ni siquiera estamos viendo animación hoy, pero bueno, te invito a que sigas explorando estos tabs de aquí. Esto te permite, por ejemplo, definir qué motor de rendering quieres. Este Eevee es el nuevo, Cycles es el Pro, pero Eevee es el que usa los mismos motores de los juegos. El rendering, bueno, hay de todo. Estas son como ya todas las diferentes opciones que tiene Blender a nivel por ejemplo, si no quiero que el fondo sea gris, sino que sea negro, entonces cambias el color aquí, por ejemplo. O que sea blanco. Okay. O que use nodos, entonces creas un mundo completamente con texturas y demás. Los colores. Que los nodos son para agregarle materiales y texturas a un objeto, ¿no? Sí. Bueno, en realidad nodos es esto, pues. Estos cosas. Okay. Cajitas. Pero Blender te permite usar nodos para muchas cosas. Pues en este caso, para texturas. Ok, entiendo. Pero te permite también... de hecho, ahora le llaman Shader Editor. Pero... sí, ahora es puro shaders. Antes le llamaban Node Editor y se usaba para mucho, pues, muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú haces una animación... Digamos, quiero que... Vamos a hacer una animación rapidito. Tenemos aquí un timeline. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Un minuto? Timeline. Entonces le digo, bueno, quiero que en el punto 0... No te estoy escuchando, chamo. Ya. Vamos a darle un segundo a ver si... A ver, ahí creo que volviste. ¿Aló? Ajá. Ok. Entonces fíjate, si yo le digo, mira, quiero que en el frame 0 esta sea la posición, yo digo, quiero insertar un keyframe de location, rotation and scale aquí, y quiero que en el frame 30 tenga esta otra rotación. Vamos a ponerlo para acá, por ejemplo. Y inserto aquí otro lock rock scale. Entonces, desde el punto 0 le doy play y se anima, bueno, está la animación. Y tú luego puedes controlar todas las matemáticas de esa animación en el Graph Editor. Aquí tienes la transformación en el eje X, Y. Creo que ese fue un rotation, el eje Z. Aquí está, ¿ves? Este fue el cambio del valor que yo hice. Es poderoso eso, weón. Entonces puedes decir, no, mira, quiero que en este punto la rotación sea mucho más, o sea mucho menos, y que sea más suave. Y entonces
más Claro, suave. es que puedes cambiar la curva de rotación, puedes hacerla bouncy o lo que tú quieras. Exacto, exactamente. Quiero que se extienda indefinidamente. Extrapolate. Extrapolation linear. Entonces quiero que siga así. ¿Qué significa esto? Que yo le doy play y no va a parar porque se sigue extrapolando. Claro. Y ya se extrapoló. Y luego entonces puedes hacer una animación que se repite y que no, o sea, un bucle infinito, pero que la animación parece fluida y bueno, todo es matemática. Para darte rápidamente cómo se hace la parte de la animación, puedes con la tecla I, insertas keyframes y luego manipulas la matemática, que en realidad lo que hace es cambiar valores que ya existen, como size, grab, position, rotation. Claro, Unity tiene algo relativamente parecido porque Unity también te permite hacer animaciones con una interfaz más o menos similar. Creo que un poquito más simple porque es como la de abajo de Playback y ahí mismo en Playback tú puedes ir cambiando los valores. Ajá. Y además tienes una gráfica como la de arriba donde puedes cambiar el comportamiento, pues. Ok. Pero tiene un concepto similar Unity. Ah, mira, última, antes de dejarte ir, luego de que tú renderizas cosas en Blender, quizás esto no lo vas a usar tú porque no vas a renderizar tanto, pero para que sepas que así como tienes el mundo del shader, también aquí está el mundo del compositing. Bueno, no tengo nada, pero aquí es como un Photoshop. ¿Sabes? Que quiero que lo que salga, agregarle grano y subirle el brillo y cambiarle los colores para que se vea más, cambiarle la temperatura del color. Como post-processing, algo así. Post-processing, exacto. Todo eso se hace simplemente aquí dentro de compositing y ya está. Ah, ok. Y aquí lo que añades es que si mira, quiero en una imagen y sale un output file. Y, o sea, es increíble porque te permite hacer composiciones. O sea, por ejemplo, quiero que salga en una misma imagen, dividirla por la mitad y la mitad de la derecha sea una animación y la mitad de la izquierda sea otra animación. Eso lo puedes hacer con compositing, pues. Okay. O sea, hacer todo tipo de edición de video directamente en Blender. Ok. Aquí en compositing. Veo que esto tiene varios submundos. Exacto. Tiene animación, shading, modelado. Incluso, luego para que lo explores, oye, ¿no los tiene? No los incluye, no puede ser. A ver. Bueno, están aquí ahora. Modeling, sculpting. Ya, wow. Están haciendo, ya lo incluyen aquí arriba. UV editing. ¿Sabes todas estas ventanitas que yo te estoy mostrando? Ya trae como diferentes layouts. No había visto eso. Layouts para texture. Hay herramientas para usar ese modo en particular. Exacto, es que si el shading, bueno, aquí para que explores los archivos, los incluyas, aquí te encargues del material y aquí ves cómo va quedando. Animación, mira, aquí tienes el timeline y no sé qué. Rendering, compositing, qué recho. Ahí está todo, chamo. Chamo, súper poderoso este Blender, ¿no? Y este, mira. Y si no te bastan estos, agregas este, por ejemplo, video editing, tag. Esto es un Final Cut Pro. ¿Sabes? Okay. Que vas montando aquí las pistas de video y de audio y vas viendo cómo van saliendo. Y me imagino que ahí puedes ir asociando las cámaras que tienes dentro del mundo y cambiarlas, cambiar iluminación, toda vaina, ¿no? Sí, toda vaina. Es que es una locura. Y lo más arrecho es que, por ejemplo, en el compositing es como un Photoshop, pero normalmente Photoshop solo puede trabajar con la imagen plana que le entregas, ¿sabes? Claro. En cambio compositing es capaz de hacer Photoshop, pero con la información del mundo 3D. Entonces tú puedes darle, por ejemplo, mira, quiero que me desenfoques lo que está después de tal distancia. Claro. Entonces, o sea, trabajas con profundidad. Exacto. Entonces puedes hacer un bokeh sin tener que recortar lo que está cerca y tal. Si no, mira, ya tú sabes lo que está lejos, ya sabes lo que está cerca, simplemente desenfoca según la distancia. Y ya está, y te sacas la vaina como si hubiese sido desenfocado por tu ojo, pues. Claro. Bueno, voy a empezar a modelar cosas. Creo que hasta el momento
tengo suficiente información para empezar con low poly. Ok, perfecto. Con el extrude, de hecho vi que el Subdivision creo que es el que te las deja así un poquito más redondeado y más bonito. Pero con low poly voy bien, y ahí te voy a ir comentando, te voy a ir ladillando después por Telegram o algo así y te voy mostrando los progresos. Excelente, excelente. Bueno, me avisa y más nada. No, bueno, muchas gracias por esta introducción, estuvo súper, súper útil. Ya siento que puedo empezar a dibujar cosas en Blender. Vale, sí. Buenísimo. Entonces nada, avísame para cualquier cosa que te pueda trabar, estoy a la orden, pues. Y dale, sí va. siempre cuente conmigo. Bueno, dale, brother, un abrazo y de pana muchas gracias por el tutorial. De nada, vale. Un abrazo. Súper, súper bueno. Gracias a ti. Un abrazo. Dale, te dejo entonces para que descanses. Chaito. Chau.